Muy bien, hermanos. Muy buenas noches a todos de nuevo. Bienvenidos. Hay un error ya en la pantalla. Debe decir lección 4. Ahí está la cuarta lección de nuestro curso Entendiendo a los Profetas. Hoy vamos a comenzar a estudiar en panorama más amplia algunos de los profetas del Antiguo Testamento, el primer grupo. Y también vamos a profundizar un poco sobre dos profecías que ustedes también leyeron para el día de hoy, para su tarea. Entonces, sean bienvenidos una vez más a todos. Por favor, recuerden con nuestro grupo grande, tratan de levantar la mano virtual para participar, no interrumpir si es posible. También siempre están muy bienvenidos los aportes en el chat. Pueden participar ahí todo lo que quieran. Sí, y vamos a hacer actividades en grupo. En esos grupos pequeños, traten de dejar que todos participen, que todos den su aporte ahí. Muy bien, entonces, como mencioné, estamos en la cuarta Sí, clase. Dave. Voy a guardar en mudo todos los micrófonos, gracias. Estamos en la cuarta clase, Profetas antes del exilio, parte uno. Estamos agrupando los profetas en tres grupos para estudiarlos. Tenemos tres objetivos para nuestro tiempo juntos hoy. Primero, vamos a familiarizarnos con el contexto histórico y el mensaje general de Isaías, Amós, Oseas, Jonás y Miqueas. Eso va a ser unos 30 minutos de nuestra clase. No podemos pasar mucho tiempo con cada profeta, pero vamos a darles una familiarización general en su mensaje. También vamos a interpretar juntos lo que le dieron de tarea, Isaías 52, 53 y Oseas 1 al 3. Y vamos a defender la interpretación sana de esas profecías contra interpretaciones equivocadas, si es que tenemos el tiempo. Muy bien, vamos a orar para comenzar hoy. Oremos. Padre Celestial, por medio de tu Espíritu Santo, inspiraste a los santos profetas para escribir mensajes a los pueblos en donde vivían ellos, pero también a nosotros. Todo lo que escribiste por medio de ellos es tu palabra, es veraz y también es útil para nuestra vida diaria. Entonces, siempre danos un corazón que quiere aprender el mensaje que tú tienes para nosotros en los profetas y ayúdanos a encontrar a Cristo y las bendiciones que tenemos en Él, en su mensaje. Es en el nombre de Él que te lo pedimos. Amén. Muy bien. Para comenzar la clase hoy, dos puntos de repaso. Ustedes saben que este curso está en desarrollo, entonces estoy escribiéndolo mientras vamos enseñándolo y a veces me doy cuenta que no enseñé algo muy bien. Y me parece que tal vez todavía haya algunas dudas sobre la perspectiva profética. Entonces, yo escribí una definición de lo que es la perspectiva profética. Y ahí está en la pantalla. Dios reveló eventos futuros a los profetas. Sin embargo, desde su perspectiva lejana, o sea, estaban viendo el futuro lejano, no siempre discernían cuánto tiempo iba a suceder entre los eventos. Voy a repetir esa última parte. Desde su perspectiva lejana, porque los eventos muy lejos en el futuro, no siempre discernían cuánto tiempo sucedería entre los eventos. Les di el ejemplo y lo voy a repetir aquí de Juan el Bautista. Él dio unas profecías sobre Jesús. Uno sobre Pentecostés, que él iba a bautizarlos con el Espíritu Santo y fuego. Y otro, justo después, sus siguientes palabras sobre el día de juicio. Su aventador está en su mano. O sea, desde la perspectiva de Juan, el juicio iba a venir muy pronto y Jesús lo iba a hacer. Pero él no veía, porque desde su perspectiva estaba mirando al futuro, no veía la distancia que había entre esos dos eventos. Nosotros ahora sabemos que más que 2000 años han pasado. Desde el día de Pentecostés todavía estamos esperando el día de juicio. Pero Juan, desde
el pasado lejano no podía ver esa distancia, veían esos eventos pegaditos. Entonces, esa es la perspectiva profética. Ahora, viendo esa definición, ¿hay alguna duda sobre eso todavía? Sí, No, Viviana, por pastor, favor. no, quedó bien claro, pastor. Ahora yo lo entendí bien. Ahora entendí bien. Ok, Gracias. ok. Excelente, excelente, qué bueno. ¿Alguien más tiene preguntas sobre eso? No sé si Vimos, me oyó. Pastor, Está bien pastor, clara, profe. ok, qué buenas bueno, noches. Lidia, gracias. Olman tiene pregunta. Sí, una pregunta que tengo, pastor, buenas noches para usted, para todos, Dios los bendiga. Es la siguiente, en la perspectiva de Juan el Bautista, es en el Nuevo Testamento. En el Antiguo sí lo estamos estudiando, ¿verdad? O sea, las posiciones y los conceptos de los profetas menores y, bueno, ahorita son los menores, pero también los profetas mayores, ¿verdad? Sí, sí, o sea, ¿cuál es la pregunta? No entendí la pregunta, hermano. Sí, eso es lo que el ejemplo de Juan el Bautista, ¿cierto? Eso es una Sí, sí. perspectiva en el Nuevo Testamento. En el Antiguo lo estamos estudiando, ¿cierto? Entonces, Sí, pero digo yo, él también sí, era profeta. Si quiere, entonces él también experimentaba perspectiva profética, igual que los profetas del Antiguo Testamento. Por eso lo utilicé como un ejemplo. ok. Pero hay otro Bueno, ejemplo en el profeta Joel, que estudiamos la vez pasada. Él hace lo mismo que Juan el sí, 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 Bautista. Él sí, describía a Dios derramando su Espíritu Santo, que fue cumplido el día sí. de Pentecostés, y luego enseguida habla de señales en el cielo, en la tierra y el juicio. Entonces, igual, Hay un paralelismo, ¿cierto, pastor? Un paralelo. y paralelo es que los dos tenían la misma perspectiva del futuro Coincide, lejano. sí, coincide, coincide. O Sí, sea, no podían ver toda la distancia de tiempo que había entre esos dos eventos, y eso es la perspectiva profética. Hay muchos otros ejemplos de esto. A veces cuando están hablando de un juicio que Dios iba a hacer en Israel en pocos años, de repente empiezan a hablar del último día de juicio también, y es como que no hay mucho tiempo entre esos, pero ellos no veían, no discernían siempre el tiempo entre los eventos que estaban prediciendo. Igual Isaías en su profecía habla del regreso, la libertad de los cautivos, pero él intercambia entre los cautivos en Babilonia y cautiverio en el pecado, que es una redención que iba a suceder mucho después, siglos después, pero a veces él no veía la distinción entre esos eventos, describía esos eventos como si iban a ser sucesivos casi, sí. Entonces, sí, gracias, Holman. Nelly tiene pregunta. ¿Cuál es su pregunta, Nelly? Sí, es una pregunta. Profe, eh, ante la profecía, ellos nunca mencionaban tiempo. De hecho, Jesucristo, cuando Él le dice algo que va a suceder a los apóstoles y ellos dicen, ¿cuándo sucederá esto? Y Él les dijo, no les toca o no me toca a mí, no les toca saber esto, el tiempo. Ujú. Ellos no manejaban Sí, tiempo, la perspectiva del tiempo no lo manejaban. Ellos no es solamente completamente, no es completamente cierto eso. entonces, A veces Dios le revelaba el tiempo preciso. Por medio de Jeremías, por ejemplo. Él anunció, en palabras claras, su cautiverio en Babilonia va a ser 70 años. Entonces ya bueno, sí, sí, ahí sí hay sabían, un ¿verdad? tiempo, sí, Sí, ahí sí pero hay un tiempo. tiene razón que muchas veces Dios no les explicó los No, tiempos no, precisos. él solamente pasaba el mensaje, mire, y no Ujú. es fácil ser interpretar una profecía esto Sí, sí. es, esto es, todavía ese concepto o todavía que dice perspectiva profética, Dios reveló eventos futuros a los profetas. Sin embargo, desde su perspectiva lejana, no siempre discernían
¿cuánto tiempo sucedería entre los eventos? Hasta donde yo, Joel y eso, ellos profetizaban eventos, cosas naturales o que, que le venían a las personas. Profe, esto está fuerte esta clase, pero está buenísima, porque nos pone a Gracias. pensar, nos pone a pensar, nos pone a analizar. Uno se imagina el personaje, uno se imagina el evento, uno se imagina llevándolo al campo actual. Esto es pa' loco. Ok, gracias Nelly. Sí, le voy a interrumpir ahí para continuar con la otra cuestión, la otra pregunta de repaso. Vamos a estar aprendiendo un lema, eslogan para cada profeta para ayudarles a recordar el contenido del libro de su mensaje. ¿Recuerdan cuál era el lema para Joel? A ver. Esto sí va a ser parte de su proyecto final. Entonces, mientras vamos mencionando estos, deben estar apuntándolos. Es como un título para el libro entero. Y para Joel era un día de... A ver, Luis. El día del Señor está Ok. cerca. Sí, un día de langostas y el día del Señor, porque Joel Exacto. habla de una plaga de langostas en Judá también, pero sí, ese fue el lema, un día de langostas y el día del Señor. Entonces, gracias por recordar eso. Vamos a ir mencionando el título, resumen breve de cada profeta, entonces pueden ir apuntando eso en esta clase también. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Yo les pedí que repasaran un poco el trasfondo histórico, el contexto histórico de los profetas que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a estudiar los profetas en tres grupos. El primero son contemporáneos, o sea, vivían, trabajaban más o menos en los mismos tiempos. Vamos a ver Isaías y Miqueas. También vamos a ver Amós, Oseas y Jonás. Entonces, pueden ver de aquí que algunos de estos profetas, dos, Isaías y Miqueas, vivían en el sur y su ministerio estaba en el sur, en Judá, el reino del sur. Tres de ellos eran del reino del norte, Amós, Oseas y Jonás. Amós y Oseas, sí, predicaban en el norte contra los pecados del norte. Jonás profetizó en Israel, el reino del norte, pero su libro es una historia más que una profecía, una historia de su viaje misionero a Nínive, que era capital de Asiria en ese entonces. Ahora noten, justo después de las profecías de estos en el norte, Israel va a caer. O sea, el reino del norte va a ser destruido y llevado cautivo por Asiria y nunca va a volver. En 722 antes de Cristo, eso sucedió. Entonces, vamos a estar enfocándonos en esta clase en esta parte de la historia y vamos a comenzar con un breve repaso de estos reyes que vivían en estos tiempos. Vamos a comenzar con estos reyes que vivían en el norte durante estos profetas. Entonces, este es el contexto histórico de Oseas, Amós y Jonás. Jeroboam el segundo. Recuerden, el primer Jeroboam era el que dividió el reino. O sea, fue el primer rey del norte. Tomó el mismo nombre, Jeroboam II, y ahí están sus fechas. Durante su reinado, él extendió el territorio del reinado del norte. Y Israel disfrutaba de prosperidad física. Vamos a ver ejemplos de eso en la profecía de Amós el día de hoy. Pero tenían una profunda pobreza espiritual, en particular la idolatría. Tenían dos becerros de oro, tenían adoración a Baal y a Sera y otros dioses. Entonces, así fue su reinado. Los otros reyes casi
valen una mención. Era un tiempo caótico. Algunos de los reyes solo reinaron por unos meses y luego fueron matados, y alguien sublevó el reino. Pero todos ellos eran incrédulos. Entonces el reino del norte iba de mal en peor. Por fin, la destrucción del reino del norte en 722 a.C. Asiria lo hizo, y las 10 tribus nunca volvieron. Cabe mencionar aquí, cuando los profetas del norte, Amós y Oseas, que ustedes leyeron parte de su profecía para hoy, cuando hablan del reino del norte, utilizan términos diferentes. A veces, y probablemente el más común, es Israel. A veces utilizaban el término Efraín. Efraín. Eso es porque Efraín era el tribu más grande de los tribus del norte, más grande y más fuerte. A veces utilizan la palabra José para referirse al reino del norte, porque José era el padre de Efraín. Recuerden, José en Egipto, en el Génesis, tenía 2 hijos, Efraín y Manasés. Entonces, a veces llaman el reino del norte José. A veces llaman al reino del norte Samaria, porque Samaria era su capital. Entonces, pueden utilizar términos diferentes, pero cuando ven esos términos, todos están relacionados con Israel, el reino del norte. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver brevemente el contexto histórico de Isaías y Miqueas también. Aquí tenemos el comienzo de su ministerio bajo el rey Usías. Usías en Reyes no hay mucha información sobre él, pero aquí estoy citando crónicas. Ustedes saben, ¿verdad?, que la mayoría de la historia que viene en Primera y Segunda de Reyes también viene en Primera y Segunda de Crónicas, pero de un punto de vista un poco diferente. Entonces, el autor de esos libros agrega información que no está necesariamente en Reyes. Y ahí aprendemos la historia de Usías. Usías comenzó, su reinado era excelente. Era un creyente fiel, Dios le prosperaba también. Ganaba sobre sus enemigos en batalla, edificaba edificios nuevos en toda parte de Israel. Hasta tecnología, estaban haciendo armas de saitas y ¿cómo se llaman en español? Para sitiar una ciudad. O sea, tenía un reino increíble. Ustedes pueden ver la historia, pero se puso arrogante. Pásame la lamparita, Yuré. Él pensó que lo pudo hacer todo. Entonces un día entró al templo para quemar incienso, algo que solo los sacerdotes podían hacer. Y cuando los sacerdotes le enfrentaban, él se enojó, y cuando se enojó, empezó a tener lepra en su cara. Así que fue leproso, tenía que esconderse, aislarse de la gente, y así murió. Su hijo, Jotán, fue el que asumió el reino después, y él era un creyente fiel. La Biblia nos cuenta que en sus días Dios fortaleció a Judá en el sur. Después de Jotán teníamos otro rey incrédulo, el rey Acaz. Él guió a Israel a adorar a ídolos hasta creó un ídolo de acera en el templo mismo. También confiaba, en vez de en Dios, confiaba en alianzas con Egipto, con Asiria, así quería protegerse. En su tiempo, entonces, Judá se puso más débil y fue atacada varias veces por Siria y Asiria también. Después de él reinó Ezequías. Ezequías fue un rey creyente. Él arregló el templo y al hacerlo encontraron el libro de la ley. Imagínense, habían perdido los sacerdotes el libro de la ley, pero encontraron el libro. Ezequías hizo que todo el pueblo lo escuchara de nuevo, celebraron la Pascua, restauró el culto en Israel. Dios salvó a Judá de Asiria durante Ezequías. Asiria, después de destruir el reino del norte, seguía atacando, quería el reino del sur. Destruyeron casi todas las ciudades fortificadas, pero cuando llegaron a Jerusalén, Isaías el profeta dijo a Ezequías: no tengan miedo, Dios les va a salvar de esto. Y así fue, de un día al otro.
En la noche Dios hirió, el ángel destructor hirió a 185,000 soldados de Asiria y el rey de Asiria tenía que volver a su tierra y nunca volvió más a Judá. Entonces, durante el reino de Ezequías empieza la amenaza de Babilonia también. Van a ver eso en el libro del profeta Isaías. Bien, hay un breve resumen. Hay, por cierto, una cosita más. Los profetas que profetizan en Judá también utilizan varios términos para el reino del sur. El más común es Judá, pero también utilizan a veces Israel. Entonces, es un poco difícil de distinguir el contexto, te va a ayudar si está hablando del reino del norte o del sur. A veces también utilizan la capital, Jerusalén, para referirse al pueblo de Judá. También a veces utilizan Sión, que es el monte sobre el cual estaba situado la ciudad de Jerusalén. Así que hagan de cuenta sobre eso, que a veces utilizan títulos diferentes para hablar del reino del sur. Sí. Muy bien, después de escuchar ese breve contexto histórico de estos profetas, ¿cuáles preguntas tienen? Y vamos a mantenernos con preguntas. Si tienen aportes, bien pueden hacerlos en el chat. ¿Cuáles preguntas tienen? Nelly preguntó en el chat, ¿Efraín y Manasés, hijos de José, nietos de Jacob? Sí, esos eran y llegaron a ser tribus dentro de Israel. Igual que los otros hijos de Jacob, sus descendientes eran las tribus de Israel. ¿Cuáles otras preguntas tienen sobre el contexto histórico de esto? Nair, por favor. Preguntas que no me dio tiempo a anotarlo. Con el rey Ezequía empieza el cautiverio de Babilonia. No comienza, pero comienza la amenaza de Babilonia con un poder. Ah, está, era lo que no he podido anotar. Gracias. Él era un rey creyente, pero más tarde en su reino llegaron enviados de Babilonia y en orgullo él les mostró todas las riquezas que él tenía, hasta las que estaban en el templo del Señor. Es Y cuando el cuando profeta le Isaías, dice que por qué le había cua- mostrado todo, que él iba a ser, que los hijos iban a ser llevados a Babilonia. Ah, está, ya lo ubiqué, gracias. exactamente, exactamente, Isaías dijo, que sí, Babilonia iba a volver y llevar todo lo que les mostraste, pero no iba a suceder durante su vida, va a suceder tiempo después. Ok, ¿cuáles otras preguntas tienen? Voy a revisar el chat. Ok, sí, sí. Sí, entre las tribus del norte, Efraín llegó a ser el más fuerte. Sí, entonces, a veces hay referencias a Manasés y Efraín y está hablando del norte, pero más que todo es Efraín. Sí, Ovidio tiene pregunta, ¿cuál es? Ovidio, no le escuchamos, hermano. La destrucción de los reinos es porque el Señor permitió como castigo en la mala conducta que tuvieron los grupos esos que formaban esos reinos. Ustedes me dieron una explicación de la destrucción, ¿no? En el Segunda de Reyes leyeron eso, Dios dio su porqué allí. Y no era meramente conducta, era incredulidad, ¿verdad? A pesar de Dios enviarle tras profeta, ellos no escucharon a Dios y seguían en sus idolatrías y otros pecados. Sí. Ujú. Gracias, Ok. pastor. Gracias a usted. Buena pregunta en el chat. El profeta Isaías, la familia del rey Usías. Uf.
Si no estoy equivocado, algunos piensan que tal vez sí, pero no sabemos con seguridad. Encontramos que Isaías tiene mucho acceso al palacio. Vemos eso cuando leemos su historia y su libro también. Y algunos especulan que él era parte de la familia real, tal vez un pariente distante del linaje de David, pero no creo que podemos saber eso con seguridad. Entonces, gracias por la pregunta. Excelente. Ok, ahora entonces vamos a dar un breve resumen de estos profetas que estamos viendo, Amós, Jonás, Oseas, también Isaías, Miqueas, y va a tener que ser un poco breve simplemente porque no tenemos mucho tiempo en la clase de hoy y queremos profundizar un poco más en interpretar parte de la profecía de Isaías y parte de la profecía de Oseas. Así que comencemos con Amós. Amós, como mencionamos ya, trabajaba en el norte, en Israel, y vamos a poner este lema para el libro de Amós. Si quieren apuntarlo, pueden, porque va a ser parte de su proyecto final, esto, recordar los lemas. También pueden formar sus propias lemas si no les gustan los míos, ¿ok? Pero esto es para ayudarles a recordar el mensaje general de cada libro profético. Para Amós, vamos a poner esto. Amós amenaza a un Israel autocomplaciente. Entonces vamos a desempacar eso un poco. Amós amenaza a un Israel autocomplaciente. Primero, esta palabra, ¿saben lo que significa? Autocomplaciente. Que Significa se complace que a sí mismo. se complacen a sí mismos. Sí, están complacidos consigo mismos, están contentos con su vida como está. Pero en realidad su vida espiritual era horrible. Entonces no debían estar autocomplacientes con su vida espiritual. Parte del problema fue que su vida física también era bastante buena. Israel era autocomplaciente bajo Jeroboam el segundo. Recuerden, estaba extendiendo su territorio, estaban más o menos viviendo vidas prósperas en el norte en ese entonces tenían todo. ¿Por qué necesitaban tanto a Dios? Podían ir y decir una oración de vez en cuando, pero tener sus ídolos al lado no importaba. Sentían autosuficientes. No veían el peligro de sus pecados. Entonces, Amos lo describió así, la situación. ¿Algún voluntario quiere leer esos versículos que están en la pantalla? Yo lo puedo Silvia, por leer si favor. quiere. Silvia levantó su mano. Gracias. Amén, pastor. Hay de ustedes los que viven tranquilos en Sión. Hay de ustedes los que viven confiados en el monte de Samaria. Ustedes duermen en camas de marfil y reposan sobre sus divanes. Se alimentan con los corderos del rebaño y con los novillos que sacan del engordadero. Pero nada les importa que José se halle en el desastre. Amós 6 del 1, 4 y 6. Okay. Podríamos tal vez aplicar este mensaje de ley a nuestras vidas cotidianas. Ustedes no se consideran ricos, pero comparados con gentes de otras épocas, ustedes son enormemente ricos. Tal vez no tenemos camas de marfil, pero sí tenemos sofás muy cómodos con televisores, con Netflix y en nuestros momentos prósperos es fácil olvidarnos de Dios y de la importancia de arrepentirnos. Podemos llegar a ser autocomplacientes también y no llorar nuestros pecados ni los pecados de nuestra sociedad. Entonces ahí podemos aplicar un poco del mensaje de Amós a nuestras vidas. Pero, ¿quién era Amós? Él no era profeta por profesión, era agricultor. Él era de Tecoa en Judá y esto le trajo problemas en su ministerio. Hay una historia en su profecía donde un profeta falso del reino del norte le dice, vuelve a tu casa en el sur, o sea, no te queremos escuchar aquí.
Entonces fue perseguido porque Dios lo llamó de Judá y lo envió al Israel en el norte para llevar un mensaje muy duro. Y sí era duro. Dios le llamó a ir a Israel a predicar amenazas. Vamos, amenaza a un Israel autocomplaciente. Escuchen algunas de estas amenazas que dio. Dios, por medio de Amós, dijo que él iba a despedazar a Israel como león, dejando solo unas piernas y una oreja. Uf. Dios dijo que él era un fuego consumidor que iba a devorar a Israel y no se iba a poder apagar. Wow. Dios dijo que iba a poner ganchos en sus narices y llevarlos cautivos a una tierra desconocida. Y sabemos que esa tierra era Siria, ¿no? Y muchas otras profecías de amenazas fuertes. Pero ¿por qué? ¿Por qué Dios está amenazando tan fuerte así? Lo único que Él quiere es el arrepentimiento de su pueblo. Entonces eso es lo que decía por medio de Amós: arrepiéntanse, aborrezcan el mal, amen el bien, tal vez entonces el Señor y Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Así que el juicio de Dios ya estaba decidido, pero para el remanente de José, arrepiéntanse, decía, tal vez tenga piedad de nosotros, nos perdone. Y bueno, sabemos, si se hubieran arrepentido, Dios los hubiera perdonado, porque así es Dios, es fiel para perdonar. Bueno, no solo había amenazas en su libro, al final de su profecía, capítulo 9, también hay una profecía sobre Jesús, donde él promete salvación a los creyentes en Israel. Cuando llegue el día, yo volveré a levantar el tabernáculo caído de David. Entonces, David era el rey más prominente de Israel. Pero de ahí se fue de mal en peor. Cuando Dios lleva a Judá a cautiverio, ya no hay reyes en Israel. El tabernáculo se había derribado. Pero Dios dijo: yo lo voy a levantar de nuevo. Y sabemos cuándo sucedió eso: cuando nació nuestro Rey y Salvador Jesucristo, quien vino a salvar al mundo entero. Muy bien. Entonces vemos a Cristo en su libro. Justo al final hay una profecía clara sobre Jesús. Ok, vamos a tomar algunas preguntas sobre este profeta. Silvia levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Silvia? Dos cositas, pastor. Amós estuvo prácticamente junto a Oseas, profetizando en el reino del norte, ¿verdad? Ambos en el tiempo de Jeroboam. Más o menos el mismo tiempo. Y la segunda, disculpe la molestia, ¿usted cree que nos pueda compartir nuevamente la primera diapositiva de Amós, donde están las características del agricultor, que no la alcancé a capturar, pastor? Mil disculpas. No, no hay problema. Amós era agricultor de Tecoa en Judá. Sí, pastor, ya la capturé. Okay. Gracias. Ok, sí, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta sobre Amós? Su mensaje es casi 90 y tanto por ciento ley. Entonces, uno tiene que esperar hasta el final, donde hay esta profecía sobre sí, la restaurada casa de David, para ver, Dios no ha olvidado su promesa de un Salvador. Ok, vamos a seguir entonces. El profeta del reino del norte, quien en su profecía predica en Nínive, es Asiria. Ahí voy a ver el chat a ver si hay preguntas allí. Sí, José, Nelly preguntó sobre José. José era el padre de Manasés y Efraín, quienes llegaron a ser tribus en Israel un tiempo después. Pero en los profetas también a veces utilizan ese nombre para referirse al reino del norte, porque Efraín era la tribu más grande ahí y ellos eran descendientes de José. Sí. Ok, gracias. Y Narcisa tiene una pregunta.
Sí, sí, Narcisa comentó. Yo no diría que esta profecía puede verse cumplida en estos días. Más bien puede ser aplicada en nuestros días, porque la situación es muy semejante a la cual describió Amos, en la cual vivió Amos en el Reino del Norte. Sí, excelente, gracias. Muy bien, continuamos con Jonás entonces, el profeta reacio. Eso es el lema que yo escogí, o el profeta reticente. Pueden poner, a lo mejor conocen su historia, es bastante común, pero hay un malentendido que voy a aclarar. Entonces, ¿cuál fue el mensaje de Jonás? Él escribió la historia de su llamado para ser misionero a Nínive y también lo que sucedió después. Así que él era profeta del reino del norte, pero fue enviado aún más al norte, a Asiria. Y él no fue. Oh, perdón, su libro no es profecía tanto como es narrativa de la vida de un profeta. Pero él huyó de su llamado. O sea, Dios dijo que debe ir a Nínive, que estaba al noreste. Él subió a un barco y fue en la dirección opuesta, en el mar Mediterráneo, rumbo a Tarsis, que era básicamente el fin del mundo conocido, en la dirección opuesta. Y muchos piensan que es porque él tenía miedo. Los de Asiria eran conocidos por su violencia, su idolatría. Él tenía miedo de ir. Eso no es lo que él dijo. En el capítulo 4 nos damos cuenta, él confiesa a Dios. Yo traté de huir porque yo sabía que tú ibas a perdonarnos. Entonces él no quiso que Dios salvara a Nínive. Y podemos entender por qué. El reino del norte ya había sufrido varios ataques de Asiria y eran violentos y crueles. Entonces, para ir a predicar para que Dios salve a un pueblo así, un pueblo enemigo, él batallaba mucho con eso. Así que huyó de su llamado. Ustedes saben la historia, llegó una tormenta, los otros en el barco tenían que tirar a Jonás para salvarse de la tormenta, pero Dios preparó un pez que tragó a Jonás. Dentro del pez, Jonás oró. Parece que se arrepintió y oró dando gracias a Dios por salvarle. Y luego el pez lo escupió y él continuó su viaje hacia Nínive. Él predicó en Nínive y todo el pueblo, desde el más grande hasta el más pequeño, se arrepintió. ¡Wow! Increíble, ¿no? Jonás debe estar haciendo fiesta en las afueras de Nínive. En cambio, él está enojadísimo fuera de Nínive. Se sienta y espera a que Dios los castigue porque eso es lo que él quería. Y ahí Dios tiene que reprender. ¿Por qué te sientes así, Jonás? Estás en error. Y la pregunta con la cual termina el libro es muy interesante porque Dios termina el libro con una pregunta que nos hace pensar también cómo vamos a contestar eso. Yo no habría de tener piedad de Nínive, perdón, esa gran ciudad con más de 120,000 habitantes. O sea, 120,000 almas, y Jonás no quiso salvarlos. Dios sí, Dios sí. Entonces eso nos hace evaluar nuestros corazones. Yo quiero que Dios salve a todos, hasta mis peores enemigos. Hay aplicación de este libro a nuestro corazón el día de hoy también. Muy bien, ahí está Jonás, entonces el profeta reacio. ¿Cuáles preguntas tienen sobre el mensaje de Jonás, por favor? Sí, Olman levantó su mano, Olman. Pastor. Sí, pastor, yo tengo entendido que sí, el profeta Jonás pidió arrepentimiento para Nínive, pero después que se arrepintieron, Nínive fue destruida, dice la historia. Después Dios la destruyó completamente, ¿no? Tiempo después, sí, tiempo después. Primero,
destruyeron ellos a Israel un tiempo Tiempo después. después, sí. Sí. Entonces sí, toda la Sí, ciudad tiempo se después fue arrepintió, destruida total. pero no duró eso por mucho tiempo. Unos 50 años después ya estaban en lo Y mismo. yo preguntaría, pastor, yo preguntaría por qué. ¿Por qué qué? ¿Por qué fue destruida si ellos se arrepintieron? ¿Sería que volvieron a hacer lo malo? Seguramente. Ujú. Sí. O sea, la historia secular también nos cuenta de lo cruel que eran los de Asiria, y cómo después del día de Jonás pronto volvieron a lo mismo, a atacar a otros pueblos, a matar a todos, llevar sus bienes, llevar a cautiverio a otros. Entonces, sí, seguramente volvieron a lo mismo. Y la evidencia bíblica que tenemos de eso es 50 años después o menos que 50 años después de Jonás. Ellos vienen al reino del norte para destruirlo y hacer eso. Sí. Ok, Viviana levantó su mano también. Viviana, por favor. Sí, yo leí toda la historia de Jonás hace un tiempito y me llamó mucho la atención el enojo de él, ¿no? Porque él no tenía miedo, él tuvo miedo cuando el pez se lo tragó o el animal, ¿no? En el agua donde estaba. Pero él no tenía miedo, él no quería que se salvaran. Y él Sí. predicó también de una forma amenazante, pero no como diciendo, si no se arrepienten, ya está, papá, y bueno, ellos se arrepintieron. No trabajó mucho en Bueno, hablarles para que ellos se arrepientan. Es como tú, que lo hizo por tenemos, obligación, ¿no? tenemos un resumen de su predicación. Puede ser que dijo mucho más que lo que se registró en su libro. No debemos pensar que Ah, por bien. 3 días él andaba por la ciudad solo diciendo la misma cosa una vez tras otra. Seguramente había otras palabras de su predicación, solo no fueron registradas ahí. Ah, O sea, y no creo que podemos deducir que lo hizo de forma obligada tampoco. Su arrepentimiento en el pez parece sincero. Él, sí, y da gracias a Dios por salvarlo. Entonces, él ya está dispuesto a servir a Dios de nuevo, pero ajá, en sus propios términos. Él no sí. quiere que Dios salve a Nínive. Sí. Claro, Ok, él se queda con eso, porque después, como termina, a mí me queda como ganas de saber más cómo termina la historia de Jonás, porque él después no se sabe más nada de él. Queda exactamente. como desaparece. Ese No, es no, un no sé. elemento, ese es un elemento literario excepcional. Dios no está diciéndonos así: Ustedes no tienen que saber cómo terminó con Jonás. Lo que tienen que hacer es contestar esta pregunta para ustedes mismos. Ese es el estilo literario Ah, que se está utilizando ahí. Termina con la pregunta para que todos quedemos pensando: ¿soy yo como Jonás? ¿Cómo contestaría yo la pregunta? Entonces, sí, sí. Pero gracias por compartir. Vamos no, a no. escuchar también. Gracias. Vamos a escuchar también de Sergio. Sergio tiene pregunta, por favor. Es una acotación, Pastor Abraham. Yo creo que el gran problema de Jonás era el total desconocimiento acerca de la comprensión en cuanto a la misericordia divina. Y mira, ese asunto nosotros nos comportamos a veces igual. Cuando Dios alcanza a una persona que según nosotros no debería, porque Sí. tendemos a magnificar el pecado. De hecho, los clasificamos a veces en tamaños y colores y creemos que esa persona no debe. Nos olvidamos por completo que el amor de Dios y el nuestro es tan diferente como el día y la noche, su misericordia también. Y cuando Sí. Dios cumple su propósito de rescatar, nosotros lo único que tenemos que hacer es dar gracias a Dios por el milagro de salvación que está haciendo. El enojo de él, aunque tenía su antecedente histórico, por el asunto de los asirios y estas cosas, pero en realidad no alcanzaba a comprender. Y hoy en día, termino, a veces no alcanzamos a comprender cuán grande es el amor de Dios y su misericordia, que Sí. alguien diría, es que no lo merece. Es cierto, no lo merece, pero lo ocupa. Yo no lo merecía,
pero ocupaba el perdón de Dios y él no lo Nadie lo tenía. merece. Nadie lo Es merece. correcto, Esa es la misericordia, la definición de la misericordia. es Es correcto. recibir de Dios lo que no merecemos. Sí. Gracias Sí, por gracias, compartir. gracias, pastor. Ok. Sí, vamos a mantenernos con preguntas. Entonces, Luis Pello tiene pregunta. Sí, mi pregunta, o sea, son dos. Una es, también estaría bien hablar sobre el libro de Jonás como si viene un libro de profecía, este es más bien una historia acerca del mismo profeta. Y si está bien si yo lo tomo a este como un libro histórico. Esa es una pregunta. Y la otra es, no hace mención a Jesús en su libro. Ah, sí. Gracias por la pregunta. Sí, es más un libro histórico que un libro de profecía. O sea, el estilo de la literatura no es profecía, es más bien historia. Él está contando la historia de lo que le sucedió. Sí, hay un elemento profético allí, porque Jesús hace mención de Jonás, ¿no? Les voy a dar la señal de Jonás. Como Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre del pez, el Hijo del Hombre va a pasar 3. Entonces, ahí podemos ver un tipo de profecía típica o una prefigura de Cristo. O sea, no fue por casualidad que Jonás pasó 3 días en el vientre. Dios ya tenía el plan de resucitar a Jesús de entre los muertos en 3 días y estaba dándonos una pista sobre eso en el libro de Jonás, solo que no lo podíamos ver hasta que Jesús nos dijera eso. Sí. Gracias por la pregunta. También preguntó Narciso en el chat, ¿es una fuente este libro de enseñanza y revelación? Claro que sí. Podemos aplicar su mensaje a nuestro corazón, nuestra vida también, igual que todos los otros profetas. Sí. Nair levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Nair? Y luego Olman, y luego Sí, vamos a continuar. sí, vamos, quería preguntarle si uno puede comparar cómo era Jonás, como somos a veces muchos cristianos que vamos a la iglesia y pensamos que no tenemos responsabilidad de hablar de Jesús a otro, que somos un poco egoístas, ¿no? Porque no Mm. queremos que otra persona conozca lo que el Señor por gracia nos dio. ¿Se puede hacer Sí, una sí, similitud? se puede hacer esa aplicación. En ese sentido, todos tenemos que confesar que somos un poco como Jonás. Sí, buena aplicación de la historia. Olman, última pregunta, Olman, por favor. Más que todo es un aporte, pastor. Jonás es la tipología de nuestro Señor Jesucristo. Es una tipología, ¿no? Lo que estaba explicando usted. La hermana Sí, decía, sí. sí, Ujú. la hermana decía que por qué Jonás desapareció. En el Deuteronomio 29:29 dice la palabra que el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. ¿Sí? Entonces, Ujú. los secretos del Señor son... Sí, sí, seguramente, sí. Yo diría que Jonás mismo tal vez no podemos decir que él es una tipología de Cristo, pero el hecho de que él pasó 3 días en el vientre del pez, eso sí, fue una tipología o una prefigura de Cristo y lo que iba a suceder con él. Ujú. Muy bien, pasemos entonces. Diosnel preguntó en el chat dónde se cuenta la historia de la caída de Asiria. No se registra esa historia en nuestras Biblias, pero el profeta Nahum profetizó específicamente sobre la destrucción de Asiria. Entonces, pueden leer su profecía. Vamos a examinarlo en la siguiente clase en breve, pero bien, Oseas entonces, y ustedes leyeron unos capítulos que podemos profundizar aquí. Fue sorprendente, ¿no? Lo que Dios les llamó a hacer. Ve y toma por mujer a una prostituta y ten con ella hijos de una prostituta, porque la tierra se ha prostituido, se ha apartado del Señor.
Algo que vamos a ver en otros profetas, Ezequiel, Jeremías también. A veces Dios hacía a los profetas actuar algo y luego dar su interpretación a los demás, pero este tenía que ser lo más difícil, que Dios pidió que él hiciera para poder revelar una verdad al pueblo de Israel por medio de su misma vida. Él tenía que casarse y ser fiel a una mujer infiel. Y eso es lo que hizo, eso es lo que hizo. El punto que Dios quería, el mensaje que Dios quería comunicar por medio de eso, se explica en el libro mismo y va a ser el lema para este libro. Pueden apuntarlo. Idolatría es igual al adulterio espiritual. Ese es el punto principal de Dios en este libro. Y no solo en este libro, sino en otros profetas también. Este es un tema que se repite en otros profetas. ¿Y por qué? Porque el pacto que Dios hizo con ellos en el monte Sinaí era muy semejante a un matrimonio. ¿Qué se hace en un matrimonio? El esposo dice, yo me ofrezco como tu esposo y prometo serte fiel toda la vida. La esposa hace la misma promesa a su esposo. ¿Qué hicieron Dios y Israel en Sinaí? Eso. Dios dijo, yo me ofrezco como su Dios, voy a ser fiel con ustedes. Y Israel dijo lo mismo, nosotros sí cumpliremos con este pacto. Pero el problema fue que Dios siempre era fiel, Israel no era fiel. Así que idolatría es igual que adulterio espiritual. Oseas en su libro menciona a los otros amantes con quienes Israel le era infiel a Dios. Baal es un ídolo común en Canaán que ellos tomaron y adoraron también. Acera, igual, hacían palos de acera para adorarle. Becerros de oro, tenían dos. Eran el culto estatal del Reino del Norte desde su comienzo. Dos becerros de oro. Uno en el norte, en Dan, y el otro en el sur, en Betel. Y también otras naciones eran sus amantes. En problemas, en vez de acudir a Dios, acudían a otras naciones. Egipto, ayúdanos. Asiria, ayúdanos. Entonces Dios les llama a ellos sus amantes también. Tal vez podemos aplicar esto a nuestras vidas. A veces llegamos a pensar que nuestros pecados, la idolatría de corazón que cometemos, de no confiar siempre en Dios, de amar a algo más que Dios, pensamos que eso no es un pecado grave. Pero Dios lo considera infidelidad matrimonial. Al Dios que tanto nos ama y sigue amándonos, le estamos sacando los cuernos, por decir, poniéndole los cuernos. Estamos siendo infieles en nuestra relación con Dios. Y eso es lo que hace el mensaje de evangelio de este libro tan brillante, tan impresionante. Dios sigue amando a Israel. Y no solo amándoles, sino les promete un Salvador en este libro. Y Dios sigue amándonos a nosotros y sigue perdonándonos por causa de ese Salvador prometido. Bueno, yo pedí que ustedes leyeran Oseas capítulo 1 al 3. Y dos preguntas de tarea que puse modificadas un poco, pero les pregunté buscar a Jesús en estos versículos, Oseas 1 al 3. También buscar a nosotros, la iglesia, los creyentes, en estos capítulos. Entonces, vamos a explorar un poco en la Biblia esos capítulos y ustedes pueden ayudarme a contestar eso. ¿Dónde encontraron a Jesús en estos capítulos? Empezamos ahí. ¿Dónde encontramos a Jesús? En Oseas capítulos 1 al 3. Pueden aportar en el chat, también pueden levantar la mano si quieren. ¿Dónde encontramos a Jesús? Nimia, ¿qué versículo encontró usted a Jesús? Bueno, profe, le voy a decir de verdad, o sea, lo vimos reflejado en que
Osea amaba a Gómez, pues la llegó a amar y ella lo traicionaba y él la volvía a recoger. Entonces vemos ahí a Cristo cuando nosotros somos pecadores y él tiene misericordia, pues. Entonces se compadece del pecador, pero realmente así, y porque ella era prostituta y ella pecaba contra él, contra su marido, pero él la perdonaba. ¿Cuántas veces la perdonó y cuántas veces el Señor a veces nos puede perdonar cuando vemos que estamos en alguna situación que no Y está siempre el perdón es por los méritos de Cristo, de ¿verdad? Cristo, exacto, no, Muy no había. bien. Muy bien, entonces en esto, y ahí está Cristo un poco escondido detrás de la cortina, ¿verdad? O sea, no son Sí, palabras precisas que hablan sobre Jesús, pero sí, cada vez que Dios en este libro ofrece perdón de nuevo a su pueblo Israel, es porque Cristo pagó por los pecados de Israel, 700 sí. años después. Gracias por ver a Jesús en ese detalle, Miriam. Muy bien. ¿Dónde más encontramos a Jesús en estos versículos? Viviana, ¿puede mencionar un versículo donde halló a Jesús? En el 7, El 7. Ok, sin porque embargo, no tendré volveré, misericordia. sí, tendré Sin embargo, misericordia, dice. y Pondré los por nombre, claro, no, ¿dónde está? Ay, que ah, se me perdió. Ahí está. Tendré misericordia a casa de Judá y los salvaré, pero no lo haré por medio de arco ni espada, ni por medio de combates con caballos ni jinetes, sino por medio del Señor su Dios. ok, yo veo a Jesús ahí un poco escondido detrás de la cortina también, porque él dice que él va a eliminar por completo al reino del norte. Israel, pero dice que va a tener misericordia de Judá y De salvarlos. Judá, ¿Por claro. qué? Porque ¿quién tenía que llegar todavía del pueblo de Judá? Y la Jesús. descendencia de Jesús viene de Judá. Entonces Israel se Exactamente, perdía, pero sí, a Judá le iba a tener misericordia porque tenía que nacer el Cristo, sí, así es, ¿verdad? así Es es. así. Ah, Ujú. perfecto, Bien, gracias. bien, entonces ahí detrás de la cortina encontramos, sí, Jesús también, excelente. Nelly levantó su mano. ¿En qué versículo encontró usted a Jesús? Ay, profe, el versículo, no, pero lo relaciono con el matrimonio sufrido de Osea y el matrimonio de Jesús con su iglesia. Ok, ok, sí, o sea, aquí Dios está utilizando el matrimonio de Oseas como una imagen, una ilustración de Sí, su relación con Israel. sí, Pero en el sí, Nuevo Testamento, Dios utiliza nuestra relación con Cristo como la relación entre novio y novia. Entonces, sí sí. podemos pensar al futuro y ver una sombra de lo que es la realidad del Nuevo Testamento en eso. Muy bien. A ver, Sergio levantó su mano, un versículo que menciona donde encontramos a Cristo, por favor. Tengo dos, pastor, el 11. Dos Haré once. cesar todo su gozo, 2:11, sí. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Ah, el Señor simplificó todo para acercarnos a Él, eliminando una serie Ah, de cosas que se pretendía que a través de ellas se podían acercar, ¿no? Tal como lo describe Isaías en el capítulo 1, cuando dice que el Señor estaba cansado ya de tanta reunión y tanta fiesta y que su corazón estaba lejos, ¿no? Entonces el Señor vino a mm. acercarse un poquito más a nosotros y alcanzarlos. Y para terminar, hermano, el 3:2, la Ok. compré entonces para mí por 15 ciclos de plata.
y un homer y medio de cebada. Fuimos comprados no con oro y plata, sino a un precio de sangre. Él nos compró, nos adquirió para él. Ok. Y yo veo ahí a Jesús en estos dos pasajes, veo a Jesús obrando proféticamente para mí. Gracias. Gracias, pastor. Gracias. Voy a comentar sobre eso en orden. Entonces, el primero que mencionó fue capítulo 2 versículo 11. Es cierto que con la venida de Jesús, los ritos ceremoniales del Antiguo Testamento terminan. Ya sirvieron su propósito. Sin embargo, este versículo realmente no es una referencia a eso. Es más bien una referencia a la destrucción del reino del norte. Así Dios iba a poner una fiesta, hay un fin a sus fiestas, sus lunas nuevas, todo eso, porque le cansaba. Estaban haciéndolo, pero no con fe en Dios. Y eso lo podemos saber del contexto. Está hablando de arrasar sus viñas y sus higueras, que nadie la librará de su mano. Entonces, sí, es una referencia a la destrucción de Israel. Pero sí, en el siguiente vemos una prefigura de Jesús. Dios envía a Oseas a volver a comprar a su esposa. Parece que ella se había ido a casa de casa y estaba prostituyéndose ya de nuevo. Y él tenía que ir y pagar a su dueño para rescatarla, redimirla. Y esa es una prefigura de lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. También Cristo pagó el precio para liberarnos de nuestra prostitución espiritual, de nuestra esclavitud en el pecado. Muy bien, yo voy a señalar algunos otros lugares que hablan directamente sobre Jesús. Y podemos comenzar en el capítulo 3. Aquí, al final, después de volver a comprar a su esposa y decir, tú serás mía durante mucho tiempo, no te prostituirás ni tendrás a ningún otro hombre, tampoco yo tendré otra mujer. O sea, estaba renovando los votos, por decir. Dice Oseas, porque durante mucho tiempo los hijos de Israel estarán sin rey, ni príncipe, ni sacrificios, ni estatutas, ni efod, ni terafines. Después de eso, los hijos de Israel volverán a buscar al Señor su Dios y a David su rey. En los últimos días temerán al Señor y su honra. David su rey. Para el día de Oseas, David ya llevaba 3 siglos muerto. Entonces, esta no puede ser una referencia al verdadero rey David. Está hablando del descendiente de David. Oseas sabía, Israel sabía, Judá sabía ya por 3 siglos. Dios prometió que uno de los descendientes del linaje de David iba a ser el Salvador. Entonces, esta es una referencia al Salvador. Y en realidad, aquí también tenemos una referencia a nosotros. Esto no está hablando solo del pueblo judío físico, está hablando del Israel espiritual, o sea, de todo creyente en Cristo. Nosotros somos el pueblo de Dios ahora. El pueblo escogido de Dios es todo el que pone su fe en Cristo como Salvador. Entonces, cuando está hablando de Israel volviendo a Dios y a su rey David, está hablando realmente de Dios llamando a personas a la fe, trayendo a personas a su iglesia, el conjunto de todos los creyentes. Muy bien. Otra referencia a Jesús y a nosotros la hallamos en el capítulo 1, al final. Aquí, perdón, al capítulo 2 al final, es semejante al que vimos. No, es el capítulo 1. A ver, un momento, lo voy a encontrar. Ok, aquí estamos. Sí, 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 al final del capítulo 1. O sea, ah, Oseas tiene 3 hijos, ¿no?
y son sus hijos, posiblemente no son suyos porque su mujer le era infiel. De todas formas, te ponen nombres que al principio parecen muy, muy deprimidos sus nombres. El primer hijo que nace, él lo debe llamar Jezreel, que en hebreo significa esparcir, porque Dios iba a esparcir a los israelitas los 4 vientos en su cautiverio. También Lo Ruhamá, que significa yo no la amo. Yo no la amo. O sea, ese es un nombre de esta hija, pobrecita. Pero estaba diciendo por medio de ese nombre al pueblo de Israel, ya no los quiero, ya no los amo. También Lo Amí, que significa no son mi pueblo, no son mi pueblo. Pero al final del capítulo, él cambia todos esos títulos cuando proclama evangelio a Israel. Él dice, con todo esto, los hijos de Israel serán tan numerosos como la arena del mar, como no es posible medirla ni contarla. Y allí donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, se les dirá, ustedes son hijos del Dios de la vida. Y se reunirán los hijos de Judá y los hijos de Israel y nombrarán un solo jefe y volverán a levantarse en la tierra, porque el día de Jezreel, que significa esparcir, pero también puede significar sembrar, así sembraban en ese entonces, ¿no? Esparcían la semilla, entonces será grande. Y termina este capítulo realmente en el primer versículo del siguiente. Pueden llamar a sus hermanos a mí, o sea, amada, mi pueblo, perdón, mi pueblo y sus hermanas Ruhama, amada, o yo las amo. Entonces, Dios promete que Él va a cambiar esos títulos con un Israel fiel que va a seguir un solo líder. Y ese jefe es otra referencia a Jesús. Esto no está hablando de la nación física de Israel. Está hablando de la llegada de Jesús y el Israel espiritual que era de gente, creyentes gentiles y creyentes israelitas. ¿Y cómo podemos saber eso? Lo podemos saber gracias a Dios porque Pablo el apóstol citó este versículo en el Nuevo Testamento. Y si queremos encontrarlo, vamos a buscar aquí en la Biblia, Oseas. Vamos a adelantarnos al Nuevo Testamento. Ahí está, Romanos 9, versículo 25. Vamos a ver en su contexto esto. Romanos 9, 25 y 26. Pablo cita estos versículos en Oseas, pero está hablando no solamente sobre Israel, la nación física, los judíos. Está hablando también de creyentes de entre los no judíos. Y luego cita a Isaías diciendo, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, llamaré amada mía a la que no era mi amada. En lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Pablo ahí hablando de gentiles y judíos que llegan a creer en Jesús, llegamos a conformar el pueblo verdadero de Dios, el Israel verdadero. Entonces, Pablo cita la profecía como cumplida no en alguna restauración futura de la nación física de Israel. Está hablando de la iglesia, de la llegada de creyentes de toda raza a llegar a conformar el Israel espiritual de Dios, el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Entonces, ahí nos encontramos a nosotros. Y cuando nos damos cuenta de eso, estos capítulos de Oseas se ponen más bellos y hermosos. Cuando nos damos cuenta de eso, entonces podemos escuchar el amor de Dios para nosotros en estos capítulos. Cuando Dios dice, por ejemplo, sin embargo, volveré a cortejarla, la llevaré al desierto, ahí me ganaré su corazón. Ahí le devolveré sus viñas, etcétera. También describe su amor para nosotros. Para siempre te tomaré por esposa y serás mi esposa ante Dios y ante los hombres. Con toda misericordia y compasión yo te tomaré por esposa con votos de fidelidad
y tú conocerás a tu Señor. Cuando habla de Dios, eso es lo que Dios hizo para con nosotros. O sea, estuvimos nosotros en el desierto de nuestros pecados muertos espiritualmente. Dios vino y por medio del Evangelio nos cortejó y nos ganó. Su amor nos ganó. Por pura gracia nos recibió como su esposa y ahora nos promete su amor fiel a nosotros también. Él nos va a perdonar nuestros pecados por medio de Cristo Jesús. Ok, ¿cuáles preguntas tienen sobre esto entonces? Fue una vista breve de esta profecía, pero ahora pueden ver cómo el Antiguo Testamento a veces utilizaba lenguaje del Antiguo Testamento para describir a realidades espirituales en el Nuevo. Utiliza el término Israel aquí, pero Pablo dice, no estaba hablando de la nación física de Israel, estaba hablando del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, y eso es conformado por gentiles y israelitas que creemos todos en Cristo como nuestro Salvador. ¿Cuáles preguntas tienen sobre esto? Silvia levantó su mano, por favor, Silvia. Gracias, pastor. Te podría decir que Oseas fue el único profeta el cual no solamente decía al pueblo lo que Dios le enviaba a decir, sino que prácticamente lo tuvo que vivir. Hay otros. Ezequiel, Jeremías también tenían que hacer cosas que eran como parábolas vivas de lo que Dios quería comunicar al pueblo. Un ejemplo de Jeremías es justo antes de la caída de Jerusalén. Dios dijo a Jeremías, tú tienes que ir a tu propia tierra y comprar un terreno. Él era de Anatot, que era una ciudad muy cerca de Jerusalén. Así que él fue y compró la tierra. Y Dios estaba comunicando por medio de ese mensaje que iba a haber esperanza, porque pronto todo lo que veían iba a ser destruido. ¿Para qué comprar un terreno si todos ellos van a ser llevados como cautivos a Babilonia? Pues porque iban a volver. Y eso quiso comunicar Dios por medio de él comprando un terreno. Hay esperanza. No dejen de vivir porque Dios los va a volver de su cautiverio después de 70 años. Hay otros Amén, ejemplos pastor. de Ezequiel, algunos que son muy extraños. Tenía que cocinar comida utilizando el popó de vacas, sí, pero sí, son como parábolas vivas. El profeta hacía algo o vivía algo y luego la gente preguntaba por qué. Y luego el profeta explicó, así dice el Señor. Eso es lo que Dios quiere comunicar por medio de esto. Ujú. Gracias, Gracias. Sí, sí, otras preguntas sobre Oseas y su profecía. Viviana, por favor. Oseas y su Sí, profecía. me llamó mucho la atención acá en el versículo 16, cuando llegue el momento tú me llamarás Ishi y nunca más volverás a llamarme Baali. ¿Qué significa esas dos palabras? No, Sí, sí. Bueno, las dos palabras son términos en hebreo que pueden sí. ser títulos para un señor, o sea, un marido. Ishi significa Ah, Ishi significa mi esposo y Bali significa mi señor. Um, pero hay un juego de palabras ahí, porque Baali suena muy semejante a Baal. sí. Entonces Dios ahí está diciendo, me van a llamar Ishi, pero no Baali. Está diciendo, el Israel, este espiritual va a serme fiel. Y eso es lo que Ah, hallamos, ¿no? O sea, Dios nos perdona nuestros pecados en Cristo y llegando a la vida eterna, nosotros nunca vamos a adorar a ningún ídolo jamás. Vamos a ser perfectos. Entonces siempre vamos a perfecto. llamar a Dios Ishi, mi esposo, y no Baali, Claro, no Baal, claro. sí. Ujú. Gracias, pastor. Me aclaró mucho. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta aquí? Voy a monitorear el chat, hay mucha actividad ahí.
Ok, sí, María Luisa mencionó Oseas 2, 14 al 23. Yo estoy de acuerdo. Acabo de citar algunos de esos versículos como descripciones de lo que Dios hace por nosotros por medio de Cristo Jesús. Nos hace su esposa, o sea, nos limpia de nuestro pecado y nos hace su esposa, por decir. Ok, excelente. Sí, veo que algunos otros aportaron lo mismo. Muy bien. Ok, vamos a continuar entonces. Yo creo que la siguiente actividad tal vez no tengamos tiempo de hacerlo, pero ya modelé cómo pueden hacerlo. Am, compartir. Vamos a continuar. Estuvimos acá. Ah, allí, ok. Algunos leen la profecía de Oseas o otras profecías semejantes y piensan que Dios está hablando de alguna restauración de la nación física de Israel en los últimos días. Hay muchas versiones diferentes de esa falsa enseñanza que Dios va a volver a establecer a la nación física de Israel, o sea, los judíos por sangre en su tierra y que Jesús va a reinar ahí con ellos y si alguien interpreta Oseas 1 así, y sin otras partes de la Biblia, tal vez uno podría llegar a esa conclusión. ¿Qué puede hacer una persona? Primero, yo creo que podemos recordar a esa persona que hay lenguaje figurativo en los profetas. Y un ejemplo de eso que vimos aquí es David. O sea, dice que ellos van a seguir a su rey David. No hay ninguna otra parte de la Biblia que habla de que David va a resucitarse. Ese es una referencia clara a Cristo, pero es lenguaje figurativo. Entonces, podemos hacer la pregunta, ¿está utilizando el término Israel en estos versículos como un lenguaje figurativo también? Y luego podemos citar el Nuevo Testamento donde Pablo en Romanos 9:5 cita Oseas, esos mismos versículos, y él está diciendo esto no es solo el Israel físico, es de gentiles y judíos que creen en Jesús. Y eso debe de concluir la conversación, porque Jesús y los apóstoles, como ellos citaban el Antiguo Testamento, es como nosotros debemos entender. Así que hay una pequeña explicación de cómo podemos corregir esa idea incorrecta. Bien, continuamos entonces. Tenemos Miqueas. Miqueas. Él trabajaba en el reino del sur. Estamos moviendo del norte al sur ahora. Muchas de las condiciones en el norte eran semejantes en el sur durante esta época. Gente autocomplaciente, estaban solo haciendo culto por las mociones, o sea, los sacrificios y ritos, todo era sin el corazón. Miqueas es compatriota y también contemporáneo de Isaías. De hecho, el libro de Miqueas comparte un capítulo con el libro de Isaías. Entonces, Isaías capítulo 2 y Miqueas capítulo 4 tienen un mensaje idéntico. Y eso tiene sentido. Eran contemporáneos, predicaban al mismo pueblo en su misma situación, pero sus mensajes un poco diferentes. Aquí tienen su lema para Miqueas: malos pastores y el buen pastor. ¿Por qué? Porque en su mensaje, todo un capítulo y en otras partes también, él critica no solamente el pueblo judío, pero también sus líderes. Y vemos ejemplos de lo que estaban haciendo los líderes para ser malos pastores. Miqueas dice que sus príncipes estaban quitando la piel y la carne del pueblo. O sea, estaban oprimiendo al pueblo normal, sacando provecho de ellos sin importar lo que sucediera al pueblo. Los profetas estaban predicando lo que quieran escuchar la gente. O sea, si la gente quiere escuchar paz, ellos van a proclamar paz para poder comprar sus cervezas.
Eso lo dice Miqueas sobre los profetas en Judá en ese entonces. Jefes aceptaban sobornos. Sacerdotes cobraban por sus enseñanzas, o sea, no hacían su trabajo por amor a Dios, sino por amor al dinero. Así que Miqueas prometió una destrucción de parte de Babilonia por lo que estaban haciendo. Sión será arada como un campo. Jerusalén vendrá a ser un montón de ruinas. Pero, en comparación con ellos, es el Salvador que Miqueas promete en los términos muy conocidos a nosotros, porque Jesús se llamó a sí mismo el buen pastor. Y este no es el único lugar en el libro donde promete el Salvador en términos de un pastor cuidando a las ovejas, pero es el más famoso. ¿Alguien puede leer lo que está en la pantalla? Silvia, por favor. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y este será nuestra paz. Excelente, excelente. Entonces, Miqueas, esta es una profecía directa sobre el Salvador. Está hablando aquí sobre Cristo, donde iba a nacer Belén. Había dos Belénes en Israel en ese entonces. Esta Belén Efrata es el pueblo de Belén de David. Entonces es donde nació Cristo. Aunque pequeña entre las familias, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que Dios eterno va a hacerse un ser humano y eso sucederá en Belén. Y él va a llegar a ser Señor en Israel. Una clara referencia a Cristo, ¿no? Y es citado en el Nuevo Testamento como cumplido en el nacimiento de Jesús. Describe su trabajo también como un buen pastor. Va a apacentar al pueblo de Dios. No se va a aprovechar de ellos. Él está para servirles. Los va a apacentar. Ellos van a morar seguros. Y eso no está hablando solo de los israelitas durante el ministerio terrenal de Jesús. Eso es lo que Jesús nos brinda a nosotros también. O sea, bajo su cuidado espiritual, oraremos seguros, no solamente en esta vida confiando en sus promesas de protegernos y proveernos, sino para siempre. Vamos a morar con Él para siempre seguros. Y Él será engrandecido hasta los fines de la tierra. Hallamos un cumplimiento de eso en el evangelismo que sucede después del día de Pentecostés, ¿no? O sea, de ahí creyentes empiezan a evangelizar y es algo que hasta hoy ha llegado a todos los fines de la tierra. Y en casi todo país hay personas engrandeciendo el nombre de Jesús, creyendo en Él y alabándole como su Salvador. Me encanta cómo termina esta parte de la profecía. Y este será nuestra paz. Jesús es nuestra paz. Tenemos perdón en Él, tenemos promesas que nos cuidan y nos dan confianza y seguridad y tenemos paz en Él. Muy bien, ahí Miqueas entonces, y vamos a continuar directamente a Isaías. El lema es de Miqueas, repasando, malos pastores y el buen pastor. Malos pastores, Miqueas habla de los malos líderes que tenían los israelitas, pero que promete también un buen pastor que nos va a salvar a todos. Bien, Isaías entonces, no vamos a dar mucho trasfondo sobre Isaías porque eso va a ser parte de su proyecto final. Todavía estoy finalizando los detalles para su proyecto final. Espero tener esa información completa el lunes que viene, pero parte va a ser estudiar Isaías. Entonces, eso porque él es, entre todos los profetas, el que más y más claramente
habla de Cristo. 22 de sus 66 capítulos son mesiánicos, hablan de Jesús y su obra. Entonces, yo quiero exponerles a ustedes a la riqueza de profecías sobre Cristo que tenemos en Isaías. Así que para hacer eso, solo les voy a decir ahora que se puede dividir el libro en dos partes. Capítulos 1 al 39 y 40 al 66. Hay profecías sobre Cristo en las dos partes, pero en la primera parte, Asiria es la amenaza. Y en el capítulo 38, Dios cuenta cómo Él salvó, Isaías cuenta cómo Dios salvó a Judá de Asiria. Entonces, el tono cambia porque en el 39 el rey Ezequías muestra las riquezas de Judá a Babilonia. Y ahí Isaías pronuncia, todos ustedes, todo esto va a ser llevado a cautiverio en Babilonia. Ahí termina la primera parte del libro y comienza la segunda, en donde Isaías ofrece consuelo a los que van a ser llevados al cautiverio un tiempo después. Entonces, ahí está la división del libro. En la primera parte hay un énfasis en Dios juzgando a los reinos, pero también un énfasis en la venida de un rey del linaje de David que iba a establecer un reino de paz y que su reino no iba a terminar. Y hallamos eso cumplido en Cristo y su reino espiritual en nuestros corazones. También en la segunda parte hay un énfasis en los cautivos volviendo de Babilonia, pero también que el siervo del Señor vendrá. Hay 4 capítulos donde Isaías habla del siervo del Señor y esos 4 son profecías sobre Cristo y lo que él iba a hacer. Uno de ellos lo vamos a ver enseguida. Pero para el final del segundo libro, él ya no está enfocándose tanto a libertad de cautiverio, está hablando de los redimidos por Cristo y nuestra libertad perfecta en el cielo con Dios. Los redimidos reinarán con Dios para siempre. Bien, nos enfoquemos un poco entonces. Ahí ya estamos al final de nuestro tiempo, pero vamos a hablar un poco sobre esta rica profecía. Es la más famosa en Isaías, capítulos 52 y 53. Vamos a explorar esto y contestar las preguntas. ¿Qué aprendemos sobre Jesús en estos capítulos y también qué aprendemos sobre nosotros que creemos en Jesús? Así que le vamos a hacer así. Porque todos estos versículos que ustedes leyeron hablan de Jesús. Y yo creo que eso fue muy obvio. Pero a lo mejor aprendieron algo nuevo sobre Jesús en esta sección. Entonces, si aprendiste algo nuevo sobre Jesús, entonces puedes compartirlo. Por favor. ¿Qué Bueno, aprendiste en sobre Isaías, Jesús? profe, Jesús se ve como el siervo obediente. Ahí aprendemos los cristianos que debemos ser obedientes. La obediencia es algo que es como una base fundamental para que el creyente pueda continuar creciendo en la palabra y en la verdad y ser un verdadero discípulo del Señor. Ok, estoy de acuerdo que la obediencia del creyente es muy importante, pero estos versículos en Isaías 52 al 53 no hablan de nuestra obediencia, hablan de la obediencia de Cristo que nos ha salvado. Ese es el enfoque, sí. Gracias. Muy bien. Entonces, Natalie, una cosa que aprendiste sobre Jesús en estos capítulos. Algo que, bueno, me impactó y siempre me impacta es que Jesús como el siervo sufriente. Muchas veces en esto, sobre todo en estos tiempos en que la gente en sus oraciones, en las peticiones a Dios, demanda tanta cosa, se les olvida que Dios vino a traernos esa salvación.
vino a servirnos, a darnos ese perdón de pecados, a reconciliarnos con el Padre, a darnos vida eterna. Y muchas veces, como siervos que estamos llamados por Jesús, no queremos sufrir. Y él fue un siervo, que más que obediente, un siervo que sufrió la peor de las muertes, porque no es inclusive como muchas imágenes han querido a veces ponerlo con un taparrabo. Sabemos cómo era esa muerte de cruz en el contexto histórico y lo que representaba y lo que la misma palabra dice, cómo iba él. Gracias. Sí, Gracias. gracias. Sí, encontramos una descripción clara de su sufrimiento. O sea, dice aquí, será despreciado y desechado por la humanidad entera. O sea, hasta sus discípulos más cercanos lo abandonaron desde su crucifixión. El hombre más sufrido, más experimentado en el sufrimiento, y nosotros no le daremos la cara, será menospreciado. Y especialmente un poco después habla de su sufrimiento en la cruz misma, que él estaba sufriendo el castigo de Dios por nuestros pecados ahí. Se puede decir que toda esta primera parte habla de la humillación de Cristo. O sea, él no se veía especial, no tendrá una apariencia atractiva ni una hermosura impresionante. O sea, si tú estuvieras caminando en las calles de Galilea durante el ministerio de Jesús y si te encontraras con Jesús, él no iba a ser, él no era un supermodelo. Él no era como a veces lo pintan, muy, muy hermoso y alto y fuerte. Él no tenía nada en su apariencia para llamarnos la atención. Se parecía a un hombre normal y menos que normal, un hombre sufrido. Am, bien, ok. Nair, otra cosa que usted aprendió sobre Jesús en estos versículos. Aparte del sufrimiento que lo describe muy bien en el capítulo 53, también me llamó la atención en el 52:12 que dice, será exaltado y puesto muy alto. Pero si uno va al capítulo 6, Isaías describe lo que él vio, la gloria de Dios, o sea, que su vestidura, vamos a decir, cubría todo el templo, ¿no? Y el Señor estaba sentado en un trono y su falda cubría todo el templo y los ángeles serafines estaban encima de él. O sea que si uno se puede imaginar la gloria del Señor, y aparte Juan 12:41 testifica sobre eso, que Isaías vio la gloria Ujú. del Señor. Creo que eso habrá sido impactante para Isaías también. Y Sí, aparte de lo me, que me ya gusta. hablaron. Me gusta, Nair, que usted mencionó eso. No solo habla del sufrimiento de Cristo, su humillación, habla también de su exaltación. Y aquí, al principio, es como que comienza la historia con el fin en mente. O sea, la Ujú. historia de Jesús para él no comienza con su sufrimiento, comienza con su resurrección y ascensión. Será prosperado, engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Pero luego explica lo que tiene que suceder primero. Menospreciado, sufrido, morir por nosotros, hasta ser sepultado. ¿Ustedes se dieron cuenta de eso? Se le dará sepultura con los impíos, morirá en compañía de malhechores. ¿Ok? Eso es cumplido palabra por palabra en la vida de Jesús. Pero luego explica, eso fue el plan de Dios. Al Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer. ¿Cómo? Este que no hizo ningún pecado. ¿Por qué le pareció a Dios un buen plan? Era para salvarnos a nosotros. Eso es lo que Dios quiso. Y se refiere a eso después. Cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación del pecado, verá su descendencia. ¿Quién es la descendencia de Jesús? Ustedes y yo. No está hablando ahí de Jesús nunca se casó, nunca tuvo relaciones con él, no tenía descendencia física, pero vio el resultado de su labor en la cruz. Y aquí
Isaías nos llama el resultado del amor, su descendencia. Somos los frutos que Cristo ganó con su obra en la cruz. Y eso le da contentamiento a Cristo también. Verá el fruto de su propia aflicción y se dará por satisfecho. Es increíble eso, ¿no? O sea, Jesús, cuando te mira a ti, Él dice, wow, qué contento estoy de morir por esa persona para tenerlo como mío. Wow, wow. Tan lindo. O sea, hay descripciones tanto de Jesús aquí, pero también de nosotros que nos llenan de gozo y consuelo. Am, entonces, aquí al final una referencia clara a su exaltación. Yo le daré parte con los grandes y él repartirá despojos con los fuertes, porque él derramará su vida hasta la muerte y será contado entre los pecadores y llevará sobre sí mismo el pecado de muchos y orará en favor de los pecadores. Todo cumplido y siendo cumplido, y cumplido en la obra de Cristo hasta hoy. Bueno. Hasta allí, entonces, ¿ya alguna pregunta sobre estos capítulos? Porque ya tenemos que terminar. Podríamos pasar toda una clase estudiando esta profecía, pero por lo menos podían tener una idea de lo lindo que es la profecía y cómo encontramos detalles sobre Cristo y sobre nosotros en ellos que nos pueden llenar con gozo. ¿Alguna pregunta sobre esta profecía? Ok. Voy a ver el chat. Sí, la muerte vicaria del siervo del Señor. Así es, eso es lo que vemos en estos capítulos. Sí, Juan 3:16. Esta es una exposición más larga de Juan 3:16, ¿no? Muy bien, fue exaltado, es fuente de salvación. Sí, muy bien. Ok, excelente. Gracias por sus comentarios en el chat. Entonces, vamos a concluir ahí. Yo tenía otra actividad sobre la interpretación de esta profecía, que tenemos que pasar por alto. Algunos citan estos versículos donde dice que por su llaga seremos sanados y dicen, ahí es una promesa que en Jesús tenemos sanación de nuestras enfermedades y va a permitirles practicar, responder a eso, pero eso será para otra oportunidad. Yo creo que ustedes bien saben que Dios no promete sanar nuestras enfermedades en Cristo. Esto es lenguaje figurativo, que habla de la enfermedad de pecado que tenemos, que Cristo llevó a la cruz y nos sana, nos cura de eso. Bien, terminemos entonces con una oración y yo un poco más tarde hoy o tal vez mañana voy a publicar la tarea para la siguiente clase. Listo, vamos a concluir. Pastor, disculpe Señor antes de que Jesús, ore, es que, disculpe la interrupción, es que como estaba escribiendo mucho y el lema de Isaías sería, perdone. ustedes lo van a decidir. Eso va a ser parte de su proyecto final. Bueno, perfecto, Ok, perfecto. sí, Gracias. gracias. Concluimos con oración entonces. Querido Señor Jesús, aunque tú eres nuestro Señor y Dios, en tu gran amor te humillaste al hacerte uno de nosotros para servirnos en la forma más alta y costosa, con sacrificarte en nuestro lugar bajo la ira de Dios que nosotros merecíamos y así ganar perdón todos nuestros pecados, así justificar a nosotros pecadores en los ojos de Dios. Te damos gracias, Señor, por eso, pero también te alabamos por tu gloriosa exaltación, que venciste la muerte por nosotros al tercer día, ascendiste a lo alto del cielo y de ahí estás intercediendo por nosotros y también gobernando la historia de este mundo para tu plan salvador. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos bendigas y nos crezcas en nuestra fe, por medio de lo que hemos aprendido hoy. En el nombre tuyo te lo pedimos. Amén.
Y amén. Bien. Amén. Amén. Muchísimas Que gracias. descansen. Muchas gracias,